En esta sesión vamos a aprender las llamadas relaciones trigonométricas fundamentales. Y es que verás que el seno, el coseno y la tangente se llevan muy bien, de modo que conociendo una de ellas podremos conocer las otras dos. Resolveremos distintos problemas aplicando estas dos relaciones fundamentales. Y finalmente, te enseñaré a usar la calculadora para poder resolver estos problemas y comprobar tus soluciones. La primera relación entre el seno y el coseno de un ángulo se llama la primera relación fundamental, y es que el seno, el coseno y la tangente se van a llevar muy bien entre ellas, de modo que si conoces cuánto vale el seno de un ángulo, podrás conocer fácilmente el coseno y la tangente de ese mismo ángulo, a través de estas llamadas relaciones fundamentales. Aquí te enseño la primera relación fundamental, que asegura que el seno de un ángulo al cuadrado más el coseno de ese mismo ángulo al cuadrado suman ambos valores exactamente 1. Es importante que recuerdes que es el valor del seno de un ángulo, todo ello al cuadrado. Luego podrás escribir entre paréntesis el seno del ángulo o seno al cuadrado del ángulo. Te asegurarás que lo que está elevado al cuadrado es todo el seno del ángulo y no solamente el ángulo. Veamos un ejemplo práctico. Imagínate que no conoces el ángulo principal de un triángulo rectángulo. Sin embargo, si conoces el valor de su coseno, siendo este 0,63. ¿Podremos calcular el seno de este mismo ángulo? Veamos cómo se hace. Para ello vamos a aplicar la igualdad fundamental primera, es decir, esta que ahora aparece en pantalla. Para ello sabemos que si conocemos el coseno de un ángulo podremos obtener el seno de ese mismo ángulo. Y al revés. ¿Cómo hacerlo? Para ello vamos a llamar a lo desconocido, en este caso el seno de alfa, S. Entonces nos llevamos toda nuestra relación fundamental y cambiamos el seno de alfa por S y el coseno de alfa por el valor 0,63, quedando lo que ahora aparece en pantalla. Fíjate que tanto la expresión S como el valor 0,63 deben elevarse al cuadrado, como bien dice la expresión fundamental. Ahora te encontrarás ante una ecuación de segundo grado, cuya incógnita es S, y no tienes más que despejarla. Fíjate que al ser una ecuación incompleta, podremos despejar la S al cuadrado llevando el 0,63 al cuadrado hacia la derecha, y de este modo podremos calcular que S al cuadrado es 0,6031, cuya raíz cuadrada es 0,777. Y como el seno ha de ser un valor positivo, entonces nos quedamos con el valor positivo de esta ecuación de segundo grado. Luego, la solución es que el seno de este ángulo desconocido es 0,777. Otra relación fundamental e importante es la segunda, en la que se relaciona ahora el seno y el coseno con la tangente, diciendo que la tangente de un ángulo es simplemente el seno de ese ángulo dividido entre el coseno de ese mismo ángulo. Ahora, el ejemplo anterior nos va a permitir no solamente calcular el seno de alfa, sino también la tangente de alfa. Luego, si repetimos el ejemplo anterior, conocido el coseno de alfa, podemos calcular tanto el seno de alfa, como se hizo antes, como ahora la tangente de este ángulo desconocido. Ya sabes que el seno de alfa es 0,777, como se hizo anteriormente, y la tangente será simplemente aplicando la fórmula fundamental, que es el seno de alfa, 0,777, partido el coseno de alfa, que era 0,63. Luego, 1,23 será exactamente la tangente de este ángulo desconocido. Recuerda que en un principio dijimos que estos ejercicios son muy interesantes, puesto que conocida una razón trigonométrica podremos conocer las otras dos. Ya hemos visto cómo conocido el coseno podremos calcular el seno y la tangente. Del mismo modo, conocido el seno, podremos calcular el coseno y la tangente. Pero si nos encontramos ante el caso en el cual conocemos la tangente, por ejemplo, 2, ¿cómo se podrá calcular el seno y el coseno de ese ángulo desconocido? Para ello no tenemos más que aplicar las dos relaciones fundamentales a la vez.
¿Cómo es esto? Fíjate que si llamamos S al seno de alfa y C al coseno de alfa, las dos relaciones fundamentales se pueden cambiar por la expresión que aparece en pantalla. Y como ambas deben ocurrir a la vez, estamos ante un sistema no lineal de ecuaciones que debemos resolver. Para resolverlo de la primera ecuación, vamos a despejar la S, que me la podré llevar a la segunda ecuación, quedando exactamente la ecuación de segundo grado en función de la incógnita C. Rompiendo el paréntesis, me quedará la expresión que aparece en pantalla, quedando exactamente 5c² igual a 1, que despejándola quedará que c es exactamente 1 partido raíz de 5, o racionalizando, raíz de 5 partido 5. Luego, el coseno de este ángulo será 0,447. Y el seno, llevándonos el valor del coseno a es igual a 2 por c, será exactamente de 2 raíz de 5 partido a 5, exactamente 0,894.